Ok, bueno, entonces hoy lo que quiero es que veamos cómo medir diferentes, o sea, vamos a ver varios aspectos importantes sobre la medición. Entonces yo escogí eh, principalmente dos de ellos, que es decir, uno de ellos va a ser cómo hacemos para medir en, en una base que no es eh, la base 0 y 1. Si se fijan hasta ahora, ponemos un, o sea, siempre que hacemos siempre que hacemos un circuito y medimos, ponemos, por ejemplo, el circuito, aquí ponemos alguna compuerta y posteriormente ponemos la medición que nos manda el resultado de la medición a los canales clásicos de la computadora, ¿no? Pero esta medición me va a decir si, por ejemplo, si yo pongo aquí una Hadamard, esta medición me va a decir la mitad de las veces la medición me salió en 0 y la mitad de las veces la medición me salió en 1, por ejemplo. Pero a mí me gustaría poder medir de otra manera diferente. Es decir, por ejemplo, ¿qué tal si en lugar de querer medir si salió en el estado 0 o salió en el estado 1, quiero medir si salió en el estado más, que voy a llamar, lo voy a llamar más, pero que es 1 sobre raíz de 2 por 0 más 1 sobre raíz de 2 por 1, y quiero medir si salió por menos, que es el estado 1 sobre raíz de 2 por 0 menos 1 sobre raíz de 2 por 1. Entonces, como ustedes pueden ver, estos, o sea, medir en estos estados es diferente que medir en 0 y en 1, ¿no? Este es un estado que es una combinación lineal de, de los estados 0 y 1, mientras que estos de aquí son simplemente los estados 0 y 1 solitos, ¿no? Entonces, me gustaría ver cómo puedo hacer esto. Fíjense que el resultado de hacer la medición de esa manera es muy diferente del resultado de hacer la medición de la primera forma, ¿no? Entonces, déjenme mostrarles el contraste para que vean la diferencia en cómo se hacen las mediciones en cada uno de los casos. Entonces, imagínense que tenemos una función de onda que es 1 sobre raíz de 3 por 0 más raíz de 2 por 3 por 1. ¿Ok? Entonces, todo lo que hemos visto en clase, aquí, pues es claro que A0 es igual a 1 sobre raíz de 3 y A1 es igual a 2 sobre 3. O sea que quiere decir que la probabilidad de medir el estado 0 es alfa 0, la norma de alfa 0 al cuadrado, y la probabilidad de medir el estado 1 es la norma de alfa 1 al cuadrado, que en este caso, estas dos probabilidades, estas dos probabilidades son las puse a propósito para que fueran diferentes, ¿no? Entonces, el primer estado me va a dar 1/3 de probabilidad y el estado 1 me va a salir con probabilidad de 2/3. Entonces, si yo mido, bueno, esto corresponde a hacer la medición en la base de 0 y 1. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, pues recuerden ustedes que alfa 0 es 0 por psi, ¿no? Y si esto lo desarrollo, pues entonces es 0,
que multiplica a 1 sobre raíz de 3 por 0 más raíz de 2 sobre 3 por 1. Y al hacer la operación, pues me queda 1 sobre raíz de 3 por 0, 0, más raíz de 2 sobre 3 por 0, 1. Y ya habíamos visto que los estados estos tienen estas propiedades de ortogonalidad. Entonces, este de aquí es 1, mientras que este de aquí es 0, entonces me queda 1 sobre raíz de 3, ¿ok? Y luego, posteriormente, puedo calcular la probabilidad elevando al cuadrado, como lo hice aquí arriba. O sea que, digamos, si quisiera hacer todo el cálculo de un solo golpe, entonces lo que haría es 0 por psi, y esto lo elevo al cuadrado, y entonces esto me da 1/3, ¿no? Y fíjense que esto que estoy haciendo aquí abajo, pues es la combinación de todo esto y de esto de aquí arriba, ¿no? Bueno, y de la misma manera, si quiero calcular 1, pues la probabilidad de que ese estado esté en 1, entonces aquí me queda 2/3 y, o sea, esas van a ser mis mediciones. Bueno, ahora, si yo mido esto en la computadora cuántica y hago 900 disparos, entonces, y dibujo el histograma de la medición, entonces me van a salir de este lado 300 disparos, ¿no? En el estado 0, y en el estado 1 me van a salir 600 disparos, que sería esto de aquí, ¿no? Entonces, en el estado 1 me saldrían 600 disparos, ¿no? Entonces, porque tengo 1/3 y 2/3 de probabilidad. Ahora, imagínense que por algún motivo yo deseo hacer la medición en otra base. O sea, por ejemplo, la base que comentábamos hace un ratito, que es más menos. Entonces, la base más menos, vamos a volver a escribirla, aunque ya la habíamos escrito. La base más menos es esta. Es 0 más 1 sobre raíz de 2 por 1 y menos, que es igual a 1 sobre raíz de 2 por 0, menos 1 sobre raíz de 2 por 1. Entonces, pues esta base también es una base ortonormal, porque si ustedes hacen más por más, entonces esto da 1 sobre raíz de 2 por 0, más 1 sobre raíz de 2 por 1, y multiplican por el otro, entonces esto es 1 sobre raíz de 2 por 0, más 1 sobre raíz de 2 por 1, y entonces esto les da 1 sobre raíz de 2 al cuadrado de 0 por 0, que es este producto de aquí, ¿no? Este producto de aquí, pero pues tengo que hacer todos los productos, ¿no? No puedo hacer los que se me den la gana. Si hago este producto de aquí, si ahora hago este de aquí, entonces esto me va a dar más 1 sobre raíz de 2 al cuadrado de 0 por 1, y pues hace un ratito ya volvimos, digo, ya lo habíamos visto, pero volvimos a comentar que esto es 0, y entonces pues si me sigo 1 sobre raíz de 2 al cuadrado por 1 por, ay, por 0, más 1 sobre raíz de 2 al cuadrado por 1 por 1. ¿Ok? Y entonces, estos dos de aquí son 0, este es 0 y este es 0. Entonces, esto es 0 y esto es 0. Mientras que este de aquí es 1 y este de aquí es 1. Entonces, el resultado final de este cálculo es que esto es igual a 1/2 más 1/2, y esto es igual a 1, ¿no? Y por otro lado, bueno, no voy a hacer el cálculo porque si no, porque digo, para no perder tiempo, pero si hago menos menos,
esto también me va a dar 1. Y si hago más menos, entonces esto me va a dar 0, pero este sí vamos a hacerlo. Entonces, vamos a hacerlo. Este sería 1 sobre raíz de 2 por 0 más 1 sobre raíz de 2 por 1. Y lo multiplico por 1 sobre raíz de 2 por 0 menos 1 sobre raíz de 2 por 1. Bueno, entonces no, vamos a volver a hacerlo, nada más que me voy a ir un poquito más rápido. Bueno, entonces si hago este producto de aquí, entonces pues esto me va a dar 1 sobre raíz de 2 al cuadrado por 0, 0, y entonces 0 por 0 me da 1. Y si hago este producto, pues evidentemente me va a dar 0 porque me va a quedar el producto entre el bra 0 y el ket 1, y eso ya vimos que es 0. Entonces ese ni lo pongo. Y luego hacemos este, que me va a dar el producto entre 1 y 0, eso también es 0. Y finalmente hago este, que es 1 por 1, y si se fijan, esto me da 1 sobre raíz de 2 al cuadrado, pero tengo un signo relativo negativo aquí, si se fijan, ese signo es negativo, entonces esto me da 0. Bueno, entonces con eso pues ya recordamos que esta base es ortonormal también, pero entonces ahora la pregunta sería ¿qué me da la medición en esa base? Bueno, pues muy fácil. Entonces, así como cuando yo quería conocer la probabilidad 0, yo lo que hacía era multiplicar 0 por psi y el resultado lo elevo al cuadrado y entonces esto me da la probabilidad. Y si quiero calcular P1, entonces lo que hago es 1 por psi, esto lo hago al cuadrado y eso me da la probabilidad. Entonces, si quisiera calcular la probabilidad más, lo que tengo que hacer es más por psi al cuadrado y P menos, que sería igual a menos por psi al cuadrado, ¿no? Y eso me daría la probabilidad. Entonces, a ver, vamos a hacerlo. Vamos a calcular P más. Entonces, o sea que lo que estamos, un poquito lo que estamos diciendo aquí es que el estado psi, que yo escribí hace un rato en términos de la base de 0, que es este de aquí, yo también lo podría escribir en la base de más y menos. ¿Ok? O sea, lo podría escribir en esta base de aquí y aunque está escrito en una base diferente, el estado es exactamente el mismo, ¿no? Esto ustedes lo pueden ver con la siguiente analogía. Si, por ejemplo, yo puedo escribir un vector en la base de I y J, ¿no? Puedo decir que A es 3I más 2J y este vector está escrito en una base, pero pues en principio yo también podría escribir a este vector en una base, digo, me lo estoy inventando, entonces no sé qué base es, donde, por ejemplo, una base de vectores es esta, y la otra base, por ejemplo, tiene a los vectores rotados. Entonces el vector A es el mismo, pero lo puedo escribir en esta base, en la base de la I y la J, o lo puedo escribir en la base de la I' y la J', ¿no? Básicamente esa es la analogía. Bueno, entonces, vamos a hacer, o sea, vamos a hacer la medición a mano y luego nos pasamos a Qiskit y vemos cómo hacerlo en Qiskit. Bueno, entonces, si yo quisiera calcular el estado psi, estas probabilidades de aquí para hacer las mediciones, entonces lo que tendría que hacer es simplemente P más igual a, vamos a empezar por las amplitudes de probabilidad. Entonces puedo calcular más por psi
y pues recuerden que más es 1 entre raíz de 2 por 0, más 1 entre raíz de 2 por 1, y esto lo multiplicamos por psi, que ya habíamos dicho, bueno, es solo un ejemplo, ¿no? No digo que, no estamos diciendo que tenga que ser así, pero es de esta manera, y entonces si se fijan lo que obtengo aquí es, pues primero hacemos este por este, y entonces ese cálculo nos da 1 entre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2 por 1 sobre raíz de 3, más. Entonces, acuérdense que los cruzados dan 0, entonces finalmente el otro que me queda es 1 sobre raíz de 2. O sea, el otro que me queda es este de aquí, ¿no? Este de aquí. 1 sobre raíz de 2 por raíz de 2 sobre 3. Y y entonces, pues esto es 1 sobre raíz de 6 más, pues vamos a dejarlo así como raíz de 2 sobre raíz de 6. Entonces esto es 1 más raíz de 2 sobre raíz de 6, ¿no? Bueno, y alfa menos es igual a, eh, alfa menos sería igual a menos psi, menos por psi, y esto es igual a 1 sobre raíz de 2 por 0 más 1 sobre raíz de 2 por 1. Híjole, aquí me equivoqué, es menos, ¿verdad? Porque este de aquí, a diferencia de este, tiene un menos, y esto por 1 sobre raíz de 3 por 0 más raíz de 2 sobre 3 por 1. Y entonces esto me va a dar ahora 1 entre raíz de 2 por 1 entre raíz de 3. Y a diferencia del caso anterior, ahora me va a dar menos raíz de 2, perdón, 1 sobre raíz de 2 por raíz de 2, ay, raíz de 2 sobre 3. Y entonces, pues, esto me va a dar 1 menos raíz de 2 sobre raíz de 6. ¿Ok? Y si quisiera calcular las probabilidades, entonces A más, la probabilidad más, pues es igual a más por psi al cuadrado, y la probabilidad menos es igual a menos por psi al cuadrado, y entonces pues esto sería 1 más, o sea, sería, vamos a hacerlo, 1 sobre raíz de 2 sobre raíz de 6. Entonces si hacemos esto pues da 1, o sea, en el denominador tenemos 6 y en el numerador tendríamos 1 más 2 más el doble producto. Entonces nos quedaría eso, o sea que nos da 3 más 2 raíz de 2 sobre 6. Esa es una de las probabilidades. Y la otra de las probabilidades es 1 más 1 menos raíz de 2 sobre raíz de 6 al cuadrado. Y esto es 1 más 2, pero ahora es menos 2 sobre raíz de 2 entre 6, y esto es 3 más 3 menos 2 raíz de 2 sobre 6, ¿no? Podemos probar que efectivamente las dos probabilidades sumadas me dan 1. Entonces, si se fijan, si sumo estos dos, pues esto me da 3 entre 6 más 2 raíz de 2 más 3 entre 6 menos 2 raíz de 2. Y esto evidentemente es 1 porque este término se cancela con este. Y entonces esto me da 3 entre 6 más 3 entre 6. Eso es 6 entre 6 y eso es 1.
entonces recupero la probabilidad, ¿ok? Pero si se fijan, el resultado que me dio de la medición, este resultado de aquí y este resultado de aquí que me dio de la medición, es muy distinto que el resultado que me había dado cuando hice la medición en la base de los estados 0 y 1, ¿ok? Entonces eso me da resultados muy diferentes. Bueno, entonces, entonces, nada más que el problema es que Qiskit no tiene digamos, no tiene una compuerta de medición, o sea, Qiskit tiene una compuerta de medición de este tipo, o sea, Qiskit tiene esta compuerta de medición, pero esta compuerta de medición lo único que hace es decirme si el operador está, o sea, si el estado del que yo parto aquí a la izquierda en el circuito, me dice qué probabilidad tiene de estar en 0 y me dice qué probabilidad tiene de estar en 1. No me puede decir si está en un operador o está en el otro. Entonces, fíjense que entonces lo que puedo hacer es, como solo tengo este operador, lo que puedo hacer es hacer un truco. Bueno, no es un truco, es más bien un cálculo. Puedo hacer un cálculo en el que antes del operador meto una compuerta unitaria que lo que hace es pasarme a la otra base. Entonces, vamos a ver cómo sería eso. Bueno, pues resulta que si yo tengo, por ejemplo, cualquier base, la base que sea, yo puedo pasar de una base a la otra por medio de una transformación unitaria. Entonces, por ejemplo, la transformación unitaria que me convierte de 0 y 1 a más y menos es precisamente la compuerta de Hadamard. Por lo siguiente, imagínense que la compuerta de Hadamard es básicamente la que me hace esta transformación, porque si yo multiplico a Hadamard por el estado 0, entonces Hadamard lo que me va a dar es, esta operación la puedo hacer así, como, acuérdense que Hadamard es 1 entre raíz de 2, 1, 1, 1 menos 1, que multiplica a 1, 0, y entonces esto lo puedo escribir como 1 entre raíz de 2, y si hacen el producto de estas dos matrices, esto les da 1, 1, y esto es precisamente 0 más 1 sobre raíz de 2, 1. ¿Ok? Y si le hago h a 1, entonces la compuerta de Hadamard me da 1 entre raíz de 2, 1, 1, 1 menos 1. Y acuérdense que el 0 es este vector de aquí, pero el 1 es este vector de aquí, 0, 1. Y entonces si hago este cálculo, esto me da 1 entre raíz de 2. Y si se fijan aquí, en lugar de darme 1, 1, me da 1 menos 1. Y entonces ahora tengo 1 sobre raíz de 2 por 0 menos 1 sobre raíz de 2 por 0. O sea que la compuerta que me convirtió al estado 0, la compuerta que me convierte al estado 0 en el estado más, es la compuerta de Hadamard, al igual que es la compuerta de Hadamard la que me convierte al estado 1 en el estado menos. Entonces eso lo puedo poner como más igual a h por 0 y menos lo puedo poner como h por 1, ¿no? Esto, digamos, esto de aquí es un resumen de lo que me salió de aquí arriba, ¿no? Bueno, entonces, pues, ¿cómo le hago? Pues, muy fácil. Vamos a suponer que lo que yo quiero calcular, o sea, que yo quiero medir P más.
Entonces, si yo quiero medir P más, lo que tengo que hacer es hacer más por psi y esto elevarlo al cuadrado. Pero aquí, si se fijan, lo que yo tengo es que más es h por 0. O sea que este más de aquí, yo lo puedo escribir como 0 por h adjunta. Acuérdense que siempre que si yo tengo esto, si yo tengo este vector, el adjunto de este vector es esto de aquí, donde pues esta matriz de aquí es la compleja transpuesta de la matriz original. Entonces, lo que yo haría en este caso es hacer 0 por h más y aquí adelante poner la psi. ¿Ok? Y luego a esto le saco el cuadrado. Y análogamente, puedo hacer lo mismo para la P menos, y esto es menos por psi al cuadrado igual a 1 por h daga por psi, y entonces lo que estaría haciendo es la medición de P menos. Entonces, de esa manera estaría haciendo la medición de P menos, ¿no? Bueno, entonces, a ver, veamos cómo se ve esto como un circuito cuántico, ¿no? Entonces, ¿cómo se vería? O sea, digamos, estas ecuaciones que tienen aquí son digamos, son la base teórica de lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, la idea es la siguiente. El circuito cuántico que sale de aquí es, a ver, vamos a escribirlo. Fíjense que más por psi es lo mismo que 0 por h daga por psi, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, entonces, en esta etapa, el circuito se inicializa en un cierto estado, ¿no? Por ejemplo, el que teníamos hace un ratito, que era este de aquí, ¿no? Pueden pensar que el estado se inicializa ahí. Y posteriormente, lo que hago es aplico la adjunta de Hadamard y al final mido sobre el estado cero. O sea, entonces, si yo quiero medir en la base más menos, lo que tengo que hacer es inicializar el estado, o sea, que sería esto de aquí, y posteriormente aplico una compuerta que sería la Hadamard adjunta, que bueno, que no sé si varios ya se dieron cuenta, pero la Hadamard adjunta y Hadamard son iguales. Entonces, pero vamos a dejarlo ahí nada más por completes. Y finalmente lo que hago es medir, ¿no? Entonces, entonces esto corresponde a esto y la medición que hago del estado corresponde a esto de aquí. Y este psi de aquí, este psi que tengo aquí es simplemente la inicialización de ese estado, pues es la inicialización al principio, ¿no? Bueno, eso no hemos visto cómo hacerlo, pero lo vamos a hacer ahorita. Entonces, finalmente esta medición, como yo estoy aplicando la Hadamard de este lado, entonces esta medición lo que me va a decir, en lugar de decirme 0 y 1, lo que me va a decir es cuánto tengo en más y cuánto tengo en menos. ¿Ok? Es básicamente la idea de este circuito, ¿no? Entonces, antes de que nos pasemos a Qiskit, vamos a ver esto de una manera un poquito más general. Bueno, entonces, imagínense que, o sea, además, ahorita solo lo vimos para un qubit,
pero yo lo quiero hacer con n qubits, ¿no? Yo quiero hacer esta misma idea de medir en una base arbitraria, la quiero desarrollar de manera completamente general. Bueno, entonces, bueno, antes de pasarme a eso, perdón, nada más quería mostrarles que Hadamard es 1 sobre raíz de 2 por 1, 1, 1 menos 1. Entonces, Hadamard adjunta, esta de aquí, o sea, la Hadamard daga, la calculo convirtiendo esta columna en un vector y conjugando, ¿no? Entonces, esta columna en un renglón, entonces sería 1, 1, y luego esta columna de aquí la convierto en un renglón, entonces aquí sería 1 menos 1, y si se fijan, esto es lo mismo que Hadamard. Pero ese es el caso de Hadamard, nada más. Entonces, en realidad en este caso en particular, Hadamard tiene esta propiedad de que la adjunta de Hadamard es Hadamard en sí, y entonces, pero es un caso particular, ¿no? En general, no todas las transformaciones unitarias van a darnos el mismo resultado. Bueno, entonces, ¿cómo sería en general el procedimiento? Bueno, vamos a suponer que yo tengo una base que, o sea, yo podría pensar que si tengo n qubits, entonces mi base va a ser 0, 0 hasta 0, donde esta cadena tiene n ceros, ¿no? Porque estoy describiendo n qubits. Bueno, entonces mi siguiente nivel sería 0, 0, etcétera, 1, ¿verdad? Y mi estado final sería, o sea, el último estado de la base sería 1, 1, 1, 2, 3, 1. Entonces, este sería mi estado final. Bueno, y vamos a suponer que yo me quiero pasar a otra base diferente, a una base completamente diferente, a la que podemos denominar así, ¿no? A1, A2 y 1, 2, 3, A, o sea, esta A de aquí es nada más para diferenciar el nombre de los gets. Y entonces aquí lo que tendrían es a la 2 a la n, porque acuérdense que el número de estados que tengo con n qubits es 2 a la n, ¿no? Y vamos a suponer que esta transformación unitaria es la que me pasa de una base a la otra. O sea, que quiere decir que A,1 es igual a UA por 0,0,1230 y A,2 es igual al vector unitario UA por 0,0,1231 y a la 2 a la n sería igual a UA por 1,1,1231. ¿Ok? Entonces tengo una transformación unitaria que me convierte de una base a la otra. Entonces, si yo quiero medir, si yo en lugar de medir en esta base de aquí, si en lugar de medir en esta base, yo quiero medir en esta base de aquí, entonces el procedimiento general sería que lo que hago es, pues sí, lo que quiero hacer es medir A1 y el estado inicial, y quiero hacer esto, entonces, evidentemente, A1, pues acuérdense que A1 es igual a la operación unitaria sobre el estado 0,0,10. Entonces,
si esto lo pongo así, entonces me queda 0,0,123,0 por UA daga. Y entonces esta medición de aquí arriba la puedo ver como 0,0,0 por UA daga por el estado que estoy tratando de medir al cuadrado. Y entonces el circuito cuántico que corresponde a esta medición es: primero inicializo en el estado inicial, que pues tendría que decir cuáles son los, cuáles son los coeficientes de ese estado, y posteriormente aplico una compuerta que sea UA daga, que ya pues ya sabemos cómo hacerlas, ¿no? Las podemos hacer de varias maneras diferentes. Podemos utilizar unitary y un operador, o podemos hacer otras cosas. Y posteriormente hago una medición. Entonces, al hacer esta medición, yo sé que lo que voy a obtener, los resultados que voy a obtener, están en la base en la que a mí me interesa el resultado, ¿no? Entonces, si yo no pusiera esa compuerta, si yo no pusiera esta compuerta, a ver, vamos a hacer el contraste para que lo vean. Si yo no pusiera esa compuerta y nada más hiciera esto, entonces lo que me diría sería en la base 0, 0, 1 y 1, 2, 3, 1,1,1,2,3,1. Entonces tendría pues una medición para cada uno de estos, ¿no? En cambio, si hago esto, entonces lo que obtengo es una medición en A1, A2, 1, 2, 3, a la 2 a la n, y entonces obtendría pues diferentes resultados, ¿no? Obtendría en principio diferentes resultados, aunque hay veces en que pues puede ser que la base y el estado sean tan particulares que los resultados sean diferentes. Entonces, esta es la manera general de medir en una base completamente arbitraria. Bueno, entonces, pues vamos a hacerlo en Qiskit. Entonces vamos a hacerlo en Qiskit. Entonces, para eso vamos a dejar de compartir aquí. Entonces dejamos de compartir y entonces yo empiezo a compartir ahora Bueno, entonces recuerden que para o sea, lo hacemos en Colab, ¿no? Entonces Colab, y creamos un nuevo notebook. Entonces aquí está el nuevo notebook, y nada más que espérenme tantito porque siempre se me olvida qué nombres les pongo. Entonces ya vamos en la actividad 4, ¿verdad? Creo. Es la 5. Entonces hoy nos toca la 5, ¿verdad? Sí. Ok, entonces vamos a hacer la 5. Entonces, pues le ponemos aquí, ¿no? 0, 5, Qiskit, actividad. Y pues ya saben que lo primero que tengo que hacer es instalar Qiskit y todas las cosas que necesito, que eso se lograba con un comando que ya hemos utilizado un montón de veces, que es este de aquí, ¿no? Este de aquí. Entonces cargamos los paquetes necesarios
Y posteriormente, pues vamos a instalar, acuérdense, NumPy y Matplotlib, aunque hasta ahora Matplotlib no lo hemos utilizado, pero lo utilizaremos. Entonces, pues aparentemente, no, todavía no ha terminado, pero yo creo que ahorita termina. Entonces, acuérdense, voy a poner vamos a poner el NumPy y el Matplotlib y posteriormente, pues, digo, voy a poner todo eso, ¿no? Honestamente, no recuerdo si lo voy a utilizar o no, pero pues quiero poner todo eso, ¿no? Bueno, entonces, vamos a empezar con un caso simple. Vamos a inicializar un circuito. Entonces vamos a hacer un circuito. Entonces acuérdense, eso siempre es QC igual a Quantum Circuit. Y vamos a hacer un circuito de un solo qubit. Y hoy sí no me puedo olvidar del bit clásico de medición, porque ahorita vamos a hacer mediciones. Entonces, quiero generar el circuito y entonces lo primero que hago es, ahora sí vamos a inicializar el circuito. Entonces, esta instrucción no la habíamos visto, entonces lo que estoy tratando de hacer ahí es inicializar el circuito. Entonces, para inicializar el circuito, aquí lo que tengo que hacer es, tengo que meter un vector. Entonces, vamos a meter el vector 1.0 entre numpy.sqrt de 3, que si se fijan es el mismo ejemplo que estábamos haciendo hace un momentito. Entonces, ¿o saben qué? Déjenme hacerlo de esta manera, mejor. Vamos a hacer np.sqrt de 1 entre 3 y en el siguiente vamos a poner np.sqrt y aquí vamos a poner 2 de 3. Y si se fijan, este 0 de aquí es el qubit sobre el que quiero actuar, ¿no? Entonces, posteriormente vamos a poner qc.measure y vamos a medir el qubit 0 y luego vamos a dibujarlo, qc.draw. Y acuérdense que hay que ponerle ahora MPL para que se vea bonito. Entonces aquí claro, 0,0, ¿verdad? Ay. Siempre se me olvida el formato de... Ahí está. Bueno, entonces, es que hay que en bueno, ahorita lo vemos, ¿no? Pero entonces, básicamente lo que hice fue inicializar el estado inicializar el estado y medir, ¿no? Entonces ahí lo que estoy haciendo es medir en la base original. Entonces, bueno, ok, si ahora quiero medir, ¿qué tengo que hacer? A ver, ¿quién me puede recordar qué es lo primero que tengo que hacer para medir? A ver si alguien se acuerda. El backend, ¿no? El backend, exactamente. Miren, aquí ya Colab me está backend igual a, entonces vamos a usar el Air Simulator. Entonces, y luego de eso podemos, luego, ¿qué sigue?
O sea, hay varias maneras de hacerlo, ¿no? Lo podría hacer de un solo trancazo, pero podemos hacerlo de varias maneras, ¿no? Entonces, a ver, podemos crear un job que sea igual a el backend, o sea, que sea la corrida del circuito en este backend, y luego extraigo los resultados con esta instrucción de aquí, ¿no? Estos resultados de aquí, y luego extraigo las cuentas de los resultados y luego grafico el histograma, ¿ok? Y a ver, ¿qué más me podría estar faltando aquí que no estoy haciendo y que estaría bueno que hiciera? O sea, si lo corro así, ¿cuántos disparos va a hacer? Aún no lo define, ¿no? No lo he definido exactamente, pero ¿cuántos disparos hace por default? 1024, ¿no? 1024, exactamente. ¿Por qué será 1024? O sea, ¿por qué no 1000, no? ¿Se les ocurre alguna razón? A ver, los que sepan más de computación, ¿por qué 1024? O sea, si se fijan, un byte está hecho de 8 bits, ¿no? Entonces eso quiere decir que con un byte yo puedo representar un número que va de 0 a 2 a la n-1. O sea que es un número que está entre 0 y 255, porque 2 a la 8 es 256, ¿no? 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32, por 2, 64, por 2, 128 y por 2, 256. Y ahora, si ustedes agregan un bit más, entonces eso les da 256 por 2 les da 512. Y si agregan otro bit más, eso les da 1024. O sea que 1024, el número 1024 se puede hacer con 10 bits. Entonces, si yo hubiera usado 1000, de todos modos tendría que utilizar 10 bits para representar esa información, porque no puedo con 9, ¿no? 9 nada más llega hasta 512. Pero estoy desperdiciando 24 disparos, por así decirlo. Estoy desperdiciando la posibilidad de usar 24 disparos. Entonces, por eso, le puedo poner 1024 disparos. Entonces, bueno, aquí recuerden que ustedes le pueden poner shots igual a 1024, ¿ok? Se lo podemos poner a mano o podemos ponerle 2048 y entonces esos serían 11 bits de información, ¿no? Entonces lo disparamos y como pueden ver me sale 697 y 1351. Entonces podemos hacer un calculín para ver si más o menos me está dando el resultado correcto. Entonces, pues si hacemos 697 más 1351, eso me da el número total de disparos, que es 2048. Entonces, 697 entre 2048 me da 0.34, que casi es un tercio, y 1351 entre 2024, eso me da 0.6674, que es prácticamente 2 tercios, ¿no? Bueno, entonces ahí no pasó nada raro. Lo único que hicimos fue inicializar el estado con esta instrucción y luego lo medimos en esta base, ¿no? Bueno, entonces ahora vamos a hacer lo mismo, nada más que vamos a medir en otra base. Entonces, para medir en otra base, hacemos el mismo circuito, inicializamos. O sea, creamos un circuito con su canal, cuántico y su canal clásico. Inicializamos la función en 1 sobre raíz de 3 más raíz de 2 sobre 3.
y luego medimos. Pero entonces, antes de medir, lo que tenemos que hacer, según lo que acabamos de ver, es poner una compuerta de Hadamard en el qubit 0. ¿Ok? Entonces, esa es una posibilidad, ¿no? Entonces ponemos a Hadamard en el qubit 0. A ver, fíjense que en el cálculo yo había puesto la Hadamard adjunta, pero luego demostramos que la Hadamard adjunta y la Hadamard son en realidad la misma cosa, entonces por eso me puedo dar el lujo de poner Hadamard en lugar de tener que buscar la Hadamard adjunta. Entonces creo este circuito y lo que me sale es esto. Entonces ahora voy a medir en la base más menos. Y para medir en la base más menos, entonces puedo volver a utilizar mi circuito de pues todas las instrucciones que utilizo para correr el circuito y darle los disparos, ¿no? Y lo corro y si se fijan, pues me sale un resultado radicalmente diferente. Entonces, en este caso, fíjense que 1988 entre 2024 me da 0.98 y no sé si recuerdan cómo era si recuerdan cómo era la fórmula que habíamos obtenido para este ejemplo. A ver si... 3 más 2 raíz de 2. Exactamente, 3 más 2 por np.sqrt de 2 y todo esto dividido entre 6, ¿no? Y si se fijan, esto me da 0.9714, que se parece mucho a esto. ¿Ok? No me va a dar exactamente lo mismo, porque el número de disparos que estoy haciendo, pues no es tan grande, ¿no? Y bueno, y luego podemos calcular el otro, ¿no? Que es 60 entre 2024, y eso me da 0.029, entonces ahora podemos calcular la otra fórmula que, pues si lo recuerdan, era esto, pero con un menos, ¿no? Entonces, era eso con un menos. Ay, perdón, me estoy yendo para todos lados. Entonces, ese me da 0.97 y aquí me da un menos, ¿no? Y eso me da 0.028, que es más o menos 0.029, ¿no? Oigan, y si quisiera mejorar esas probabilidades, ¿qué tendría que hacer? Si fueron al taller de tecnologías cuánticas y vieron la plática de Pablo Barberis, ¿qué harían si quisieran mejorar estos resultados? Pues podrían incrementar el número de disparos, ¿no? Entonces vamos a incrementar el número de disparos por 10 veces y entonces la precisión va a aumentar en 10 veces, ¿no? La incertidumbre va a disminuir a un décimo de... Entonces, 19,860 entre 2024 por 10. 2024, vamos a poner aquí 10 por 2024 y mejoró un poquitín, no tanto, pero sí mejoró un poquitín. 19,860. Y aquí en lugar de 60 es 620 y tenemos 10 por 2024 y pues 0.03. Fíjense, ese hasta empeoró un poquito, pues. Pero bueno, si vuelven a correr el circuito, 19862, pues mejoró, no mejoró, de hecho empeoró un poquito. Pues ya ven que esto es aleatorio, ¿no? Entonces, miren, aquí hay uno que salió mejor, 19848, este está un poquito mejor, ¿no? Que los anteriores, pues es más chiquito y, en fin, y el otro es 632.
Entonces, en fin, o sea, se pueden, digamos, aumentando el número de disparos se puede mejorar un poquito esa medición, ¿no? Pero pues ya con 2048 nos había salido bastante bien. Entonces vamos a dejarlo así porque yo creo que, a ver, 1982 y vamos a quitarle todo esto para que se vea más claro. Ah, miren, hasta salió mejor este que el anterior. Es 979, este es 971, pero bueno, no importa. Y este de aquí es 66 sobre 2024. Entonces, vamos a dejarlo así que es más simple, ¿no? 0.32 y pues ya vimos que este nos da 0.028. Ok, o sea que me da pues los resultados que yo esperaba, ¿no? Bueno, entonces vamos a hacer un ejemplo más grande, ¿no? Con más qubits. Entonces, para esto vamos a inventarnos una base completamente arbitraria, ¿no? Y para eso lo que vamos a hacer es inventarnos un operador unitario. Entonces, para inventarnos un operador unitario, lo que podemos hacer es, o sea, tenemos ahorita a nuestra disposición, ya tenemos varias técnicas para inventarnos un operador unitario, ¿no? Entonces podemos empezar tratando de generar una matriz, ¿no? Entonces, ¿qué les parece si o sea, una manera sería simplemente escribir una matriz y meterla al circuito, ¿no? Pero, a ver, vamos a hacerlo un poquito más complicado. Entonces, vamos a inventarnos una transformación que vamos a llamar mat A. Vamos a llamarla A la matriz, y esta matriz la vamos a construir con el producto de Kronecker de otras 3 matrices para que sean 3 qubits, ¿no? Entonces, por ahí teníamos definidas las matrices X, Y y Z, y las estoy buscando porque me da flojera escribirlas. Entonces, en la clase pasada, acuérdense que habíamos definido las 3 matrices de Pauli, y acuérdense que también puedo generar operadores con estas matrices. Podría generar operadores, pero no hace falta, porque la instrucción unitary acepta también los arreglos de NumPy. Entonces lo vamos a dejar así para simplificarnos la vida. Y ahora vamos a sacar el producto de Kronecker, ¿no? Entonces, np.cron, y hacemos xmat, vamos a poner zmat. Y acuérdense que si ahora quiero volver a sacar el producto de Kronecker con la tercera matriz, entonces tengo que volver a anidar el resultado que me salió, ¿no? Entonces aquí tengo el producto de Kronecker de X con Z, y aquí tengo el producto de Kronecker de X con Z, que ya me había salido, con Y, ¿no? Y entonces pues ya tengo, np-cron, ¿no? Se me olvidó aquí, cron. Y entonces ya tengo el producto de Kronecker. Pero me está faltando la matriz unitaria. Entonces la matriz unitaria la vamos a calcular haciendo era xm, que le vamos a poner un 1j por la matriz A. ¿Se acuerdan? Esto, lo que estábamos haciendo en este caso es asegurarnos de que esta matriz es unitaria, porque cualquier matriz unitaria se puede escribir como
la exponencial de 1j por la matriz A, ¿ok? De una matriz que es hermitiana. Y esta matriz de aquí la armamos con puras matrices de Pauli. Entonces esta matriz de aquí va a ser hermitiana, ¿no? Pero yo lo estoy haciendo así, pero si ustedes luego quieren probar un ejemplo, lo que pueden hacer es escribir una matriz de 8 por 8 que sea hermitiana, le ponen números aleatorios o se los inventan ustedes o lo que ustedes quieran, y luego a esa matriz le sacan la exponencial con la i compleja, y entonces eso lo que les va a dar es una matriz unitaria, ¿no? Esta de aquí es la definición de una matriz unitaria, que es un i por la exponencial de i por una matriz hermitiana, ¿no? Entonces, eso forzosamente va a ser una matriz unitaria. Nada más que, a ver, ¿quién me puede decir en qué me equivoqué? ¿Qué tendría que cambiar aquí? ¿Qué se me olvidó o qué problema tengo? Es que exportar, ¿no? Bueno, importar. La biblioteca, ¿no? La biblioteca, exactamente. Y de exp-m, ¿no? Ajá. ¿Y cuál era esa? A ver si se acuerdan. Es que yo, en lo que yo la busco, ¿no? Porque yo no me acuerdo, pero a ver. From RE import Ajá. X. From, a ver, espérame tantito. Entonces esto lo vamos a poner aquí adelante, ¿no? No, entonces, es from CP. Ajá, CPy, ahí está, ya me lo dijo. Ajá, es entonces importamos la exponencial y entonces ya arreglé ese error, ¿no? Sí, bueno. Profesor, una pregunta. Sí. Bueno, cuando hacemos el producto de Kronecker, en este caso, el orden importa, ¿no? O sea, bueno, ¿cuál va primero? ¿Cuál se aplica el primer bit? ¿La X, la Z o la Y más bien? La X se aplica al primer bit, la Z se aplica al segundo y la Y se aplica al tercero. Pero una vez que le sacas la exponencial, como estás sacando potencias de estas matrices, ya no sabes, ¿no? O sea, ya con la exponencial es un relajo. Okay. Pero en principio es un relajo porque como la exponencial tiene una serie de Taylor, o sea, tiene la serie de Taylor esta que es 1 más x al cuadrado sobre 2. Cuando haces x al cuadrado, toda esta matriz que tienes aquí se eleva al cuadrado, ¿no? Sí. Multiplicada por la 1j. Entonces ahí es un relajo. Pero el primer bit es la x, el segundo es la z y el tercero es la y. O sea, ¿a qué te refieres con el primer bit? Sí entiendo. O sea, sí, el primer bit, o sea, lo que pasa es que depende a qué te refieres, ¿no? Si el primer bit es el de la derecha, entonces este es el de la derecha, Y es el primero, Z es el segundo y X es el tercero. Pero si el primer bit es el de la izquierda, entonces es al revés. ¿Ok? Órale. Bueno, yo creo que lo más saludable es llamarle al primer bit, al primer qubit, es el de hasta la derecha, ¿no? Porque entonces así tenemos una correspondencia entre las cosas que ponemos en la matriz y los números binarios, ¿no? Entonces nos queda un número binario bonito que tiene sentido. Sí, me refiero, por ejemplo, el Q0. Ajá. El Q0 es YMAT. Ok. Entonces, y esto que tú preguntas es muy importante porque esta convención de que el Q0 es el... A ver, ya, ¿sabes qué? Ya me hiciste Indian Convention. A ver, miren, es más, les voy a... fíjate, ya empecé a dudar, pero lo importante es que si dudas, entonces buscar, ¿no? Entonces, a ver, ve, vamos a buscar. Entonces, ve, fíjate, Qiskit utiliza una cosa que se llama Little Indian
convention, Qiskit. Entonces, es que es endian. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Q0 es el de hasta la derecha, ¿ok? Mira, ve, aquí está, ¿no? Ujú. Entonces, creo que sí lo dije bien. Quiere decir que la matriz Y es la que está en el primer qubit, ¿no? En Ujú. nuestro caso. Sí, sí. Bueno, muy bien. Entonces, y esa convención se llama Little Endian. Yo creo que es porque se llama Little Endian porque hay un juego que consiste en ponerse como en una fila india, ¿no? Y ese juego se llama, bueno, creo que hasta hay una canción, ¿no? Que es One Little Indian, Two Little Indian, no sé qué. Y entonces por eso a este se le llama Little Indian porque empiezas con Q0 y a la izquierda pones Q1 y a la derecha pones Q2 y así. Supongo, es lo que me imagino, ¿no? No estoy 100% seguro de que venga de ahí, pero me parecería sorprendente que fuera otra cosa porque sí llama la atención, ¿no? Bueno, entonces, si queremos medir ahora, lo que hacemos es... ¡ay, se me olvidó! Entonces vamos a calcular MAT-U DAGA y esa se puede calcular así como me está sugiriendo Colab, o también se puede calcular MAT-U, se puede calcular np.addJoint, ¿ok? Se puede hacer así, o también ¿cómo ves? Bueno, vamos a dejarla. Hay un adjoint, pero creo que no es parte de NumPy. En fin, bueno, es cuestión de investigarle, pues, pero podrían hacer entonces conjugar y transpuesta. O sea, lo que estoy haciendo aquí es conjugar y transpuesta, o directamente podría haber hecho esto. Podría haber hecho esto, agregándole simplemente un menos aquí adelante, y esta sería la MAT-U dagger, ¿ok? Que sería la matriz unitaria. Bueno, entonces, vamos ahora a crear el circuito. Entonces, para crear el circuito, primero necesitamos un circuito de 3 qubits. Entonces, vamos a armarlo con este que ya tenemos. Pero entonces necesitamos que tenga 3 qubits con 3 bits clásicos, y ahora vamos a inicializar ese circuito. Entonces, para inicializarlo, a ver, vamos a hacerlo vamos a hacerlo al azar. O sea, vamos a poner números que se nos ocurran, ¿no? Entonces, podemos poner, de hecho, podemos poner 1, coma, vamos a poner 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿ok? Y entonces vamos a poner 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿ok? A ver, si pongo esto, ¿qué va a pasar? O sea, vamos a quitar esto
y vamos a poner qc measure. A ver, ustedes díganme, ¿ven algún problema ahí? ¿Qué problema le ven a esa inicialización? ¿O no le ven ningún problema? Bueno, si se fijan, el problema de esta inicialización es que no está normalizada, ¿no? O sea, el estado inicial de esto no está normalizado. Entonces, fíjense que si yo corro este circuito así, me dice que la suma de las amplitudes al cuadrado no es 1, sino 6. Entonces, no lo puede hacer. Es porque no está normalizado. Pero entonces, pues le agrego... La suma es 6, ¿no? Porque debería ser 1 más 2, 3, más 3, 6, más 4, 10, más 5, 15, más 6, 21, más 7, 28, más 8, 36. Entonces vamos a ponerle 36 aquí. A ver, 36, 36, 36, 36, 36, y aquí va 36, y finalmente 36. Y vamos a ver si así ya le gusta. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y entonces aquí le tenemos que decir los qubits, en dónde lo tiene que aplicar, ¿no? Y todavía no se lo he dicho. Entonces lo tiene que aplicar. A ver, fíjense, vamos a hacer una cosa de una manera un poco más, más eficiente. Entonces yo podría poner aquí los qubits en los que va esto, ¿no? Entonces podría poner 0, 1, 2, 3. ¿O alguien tiene alguna manera más eficiente de hacer eso? ¿A alguien se le ocurre algo más eficiente para ponerlo? A ver, pues podemos poner range 8, ¿ok? A ver, entonces déjenme ver, se los voy a hacer un poquito más grande para que puedan ver la instrucción. Entonces, range 8 lo que va a dar es, miren, se los pongo aquí arriba para que lo vean. Si ustedes ponen list de el range 8, lo que les da es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces aquí voy a poner un range 8 y ¿por qué no me... Is out of range for size 3. Range 8. A ver, ¿qué será que...? ¿Será que tengo que poner la lista? No, estaba bien eso antes. Esto estaba bien, pero... A ver, vamos a ver. Ah, claro, qué tonto. Es range 3, ¿verdad? Porque lo que uno le pone aquí es la lista de los qubits en los que está, ¿no? No el número de estados. Ahí está. Ok, entonces, si se fijan, esto lo que hace es inicializar el primer, el qubit, ¿no? Y luego lo que podemos hacer es medir para ver qué pasa. Entonces, vamos a medir para ver qué pasa. Entonces, para medir, acuérdense que pues simplemente puedo copiar todas estas instrucciones que ya he utilizado varias veces para medir. Y
se me olvidó medir, ¿no? Entonces tengo que medir qc.measure y fíjense que aquí podría haber puesto las listas de los qubits clásicos, de los cuánticos, de los canales cuánticos, que son estos 3 de aquí, y los canales clásicos, que son estos 3 de aquí. Y ahora sí, ya tengo las 3 mediciones y ahora sí puedo medir el... Y pues me sale algo que sí tiene cara de lo que hice, ¿no? Porque acuérdense que puse probabilidades progresivamente grandes, ¿no? Entonces, este tiene una probabilidad de un 36avo, este 2 36avos, ¿no? El último tiene una probabilidad de 8 36avos. Entonces, pues parece como que está bien, ¿no? Bueno, entonces ahora vamos a utilizar nuestra matriz unitaria adjunta para hacer la medición en esa nueva base. Entonces, para hacer la medición en la nueva base, lo que hacemos es crear el circuito, lo inicializamos, pero justo antes de medir, metemos una matriz unitaria que va a ser mat u dagger, y lo que sigue es range 3. Que acuérdense que range 3 no es otra cosa más que básicamente la lista 0,1,2. O sea, le digo en qué qubits quiero aplicar esa operación. Y entonces me queda este circuito, que es uno de los... uno de estos circuitos y ahí está, ¿no? Está perfecto así. Entonces ahora lo que quiero hacer es correr ese circuito y ver qué me da. Entonces corremos el circuito y graficamos el histograma, todo de jalón, ¿no? Porque ya eso, pues ya lo tenemos dominado. Entonces, y si se fijan, ahora en la nueva base las mediciones me dan completamente diferente, ¿no? Estoy en una base que es completamente diferente. Ustedes se podrían, por ejemplo, preguntar cuál es el estado en el que me encuentro al final, ¿no? ¿Se acuerdan que eso se podía hacer con vector state vector? Entonces podrían, por ejemplo, preguntarse cuál es el estado final utilizando state vector del circuito. Nada más que pues aquí me va a marcar un error porque creo que state vector no lo he importado. Entonces, pero no importa, de todos modos vamos a probarlo. Y no funciona porque no lo he cargado. Entonces, from import state vector, a ver, ya se me olvidó dónde estaba. Aquí está. Qiskit info import state vector. Entonces, pues aquí lo... A ver, ¿dónde lo tenía? Aquí, from Qiskit quantum info. Mira, es casi lo que necesito. Entonces aquí le ponemos state vector. Y aquí me equivoqué. State vector. Y el problema es que mi circuito tiene una medición. Entonces vamos a quitarle la medición. Entonces vamos a volver a escribir el circuito aquí. Acuérdense que no puedo conocer el state vector si mido, ¿no? Porque la medición, acuérdense que juega un papel importante en mecánica cuántica. Y entonces pueden ver el state vector ahí, ¿no? Pueden ver el state vector que me sale
de hacer la medición, ¿no? Entonces, esta de aquí sería la probabilidad esta de aquí es la amplitud de probabilidad del primer estado de mi nueva base, esta es la amplitud de probabilidad del segundo estado de mi nueva base, y así sucesivamente, ¿no? Y finalmente, si quieren, otra cosa que pueden hacer es ver o sea, pueden ver cómo es ese vector en la esfera de Bloch, o sea, pueden ver cómo plot Bloch multivector, ¿no? Del state vector de QC, y pueden tratar de ver cómo, o sea, son 3 qubits, entonces me van a salir 3 esferas de Bloch, y pues lo que me está diciendo es que el primer qubit básicamente está en un estado que es como menos X, pero está un poquito levantado hacia 0, que está en un estado que es como Y casi, pero está ligeramente movido hacia menos X, y el tercer qubit está en un estado más X y está ligeramente levantado hacia 0, ¿no? Entonces ese es el estado que podemos ver. Bueno, entonces yo digo,